¿De qué modelo? Ajá. Ya los modelos de nosotros ya es difícil encontrar refacciones, ¿verdad? Y pues Sí. eso tenemos que buscar, así como dice, conforme lo hagamos, vamos a lograr la comprensión de esta actividad, estas actividades, de estos temas tan bonitos que nos presenta el curso. Ay, Ah, sí. como les decía anteriormente, muchos de nosotros nos ponemos un poco complicada la situación de trabajo con matemáticas, pero realmente no tiene mucha complicación si nosotros le reflexionamos en el sentido de que se pueden lograr comprender todo lo que en su momento nosotros queramos. Bien, la pregunta obligada es, ¿creen que sea necesario hacer un repaso ligero, sencillo, porque hay que avanzar, de lo que es la propiedad asociativa de la intersección? O si le avanzamos en la unión de conjuntos, también ahí habla de la propiedad asociativa. Si ustedes revisaron el material, tuvieron la oportunidad de imprimirlo y de leerlo. O sea, con el mismo, la revisión con la unión de conjuntos, podemos fortalecer lo de intersección en cuanto a la propiedad asociativa. ¿Sí? La propiedad Yo, asociativa bueno, dijimos que era nada más la juntar conjuntos para proceder a hacerlo más práctico y como les decía, primeramente hacemos lo que existe de lo que hay dentro del paréntesis y luego hacemos la operación con lo que hay fuera del paréntesis. Y con la unión de conjuntos también viene propuesta la propiedad asociativa. Ahí se pudiera también revisar. No sé si crean que es necesario que nos regresemos a lo de la intersección para trabajar así directamente en la propiedad asociativa o avanzamos. avanzamos, maestro, creo yo. ¿Sí? Yo ¿Me parece también bien, María avanzamos. Eugenia? Ok, Sí, muy bien. Entonces, bueno, como ya es mayoría, digo, de los que estamos, pues avanzamos, ¿verdad? sí. Ok. Entonces, también les mandé el material a mis compañeros de las oficinas administrativas y les pedí de favor que si podían proyectar el material por si alguna de ustedes no tiene el material impreso. Pero si lo tienen a la mano, pues empezamos a trabajar mientras ellos nos hacen el favor de apoyarnos en ese sentido. Bien, miren, ahí tenemos el material, aunque está un poco el material así un poco borrosón, pero sí se entiende, la mayoría de cosas que trae se entiende el tema. Está marcado con el número 4 y se llama unión de conjuntos. Si ustedes se fijan en la letra A, el ejercicio que nos señala. Voy a hacer aquí un paréntesis leve. Dentro de todas las operaciones que nosotros vamos a trabajar en este curso hasta que terminemos, son varias las que se pueden realizar con los conjuntos. Entonces, en este caso, la segunda operación que vamos a trabajar es la unión de conjuntos. Unión, unir, ¿verdad? Entonces, no creo que tenga tanto problema. Si se fijaron en la intersección, era únicamente el resultado, los elementos que estaban o quedaban en la intersección de ambos, de los conjuntos, los que eran solamente comunes a esos conjuntos en el caso de la intersección. Aquí, obviamente, en la unión de conjuntos, va a ser diferente el resultado, ¿sí? Porque vamos a unir los elementos. Dice, los siguientes conjuntos tienen elementos comunes. ¿Cuáles son? Y ahí está. El conjunto A integrado por las fichas azules y el conjunto T integrado por las fichas triángulo. Si se representan en diagramas de Venn o en los diagramas que nosotros estamos manejando, observamos que A y T juntos forman otro conjunto que en este caso es el conjunto F. Esa F hablaría de fichas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos las fichas azules y las fichas triángulo.
si Es quiere, correcto, maestro. sí, ahí Sí. tenemos, sí, perdón, adelante. No, le decía que sí es correcto. Ok, entonces tenemos las fichas azules y tenemos las fichas triángulo. Entre estos dos conjuntos hay elementos comunes que son los triángulos azules, Azules, correcto, porque maestro. tanto son figuras triángulo como son azules. Bien, entonces, representando la unión de ambos conjuntos de A y T, es los dos, toda el área que unidos forman ambos conjuntos. Toda el área, todos los dos diagramas dentro de una línea roja que viene marcada ahí y que representa la unión de ambos conjuntos. Ajá. ¿Sí? Si se fijaron, en la intersección a veces resultaba nada más 2 elementos, 3 elementos, un elemento. Pero aquí va a ser la totalidad de ambos conjuntos, pero sin repetir elementos o sin repetir los elementos comunes a esos conjuntos. Porque si separamos los conjuntos, si los separamos, si los visualizamos separados, bueno, pues va a haber triángulo azul grande y triángulo azul pequeño en el conjunto A y va a haber triángulos azules grandes y pequeños o fichas triángulo azul y grande y pequeño en el conjunto T. Sí, correcto. Pero como esos son comunes a ambos conjuntos, nada más se van a representar o se van a escribir una sola vez. ¿Sí? ¿Sí? Así es. Ambos elementos son comunes, pero la unión es todos los elementos de los conjuntos sin repetir los elementos comunes. ¿De acuerdo? Ajá. Simbólicamente Correcto. se expresa así. A unión con T o la unión de A y T es igual al conjunto F. Si nosotros queremos escribir por extensión el conjunto F, que es el resultado de esta unión, tendríamos que escribir el rectángulo azul grande, el rectángulo azul pequeño, dentro de sus llaves, el círculo pequeño azul, todos los elementos, que vendrían siendo 2, 4, 6, 8, 10, 12 elementos en todo ese conjunto. ¿Sí? Dice F es el conjunto unión de A y T. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En la página 20. Esa es la página 27. 17, no, está bien. Okay. Si estuviéramos hablando de intersección, pues nada más sería el triángulo azul y el triángulo azul pequeño. Así es. Pero en el caso de la unión, son todos los elementos, nada más sin repetir los elementos comunes. ¿Sí? Ok. Correcto. Vamos a la siguiente página. Maestro. Sí, buen día. Buenos días. ¿Quién se reporta? Raúl Ortiz. Raúl, buen día. ¿Quién más? Rafael Rafa, Ortiz. Rafa, bienvenidos. Adelante. Tienen su material a la mano y si no, Sí, ahí lo están proyectando. ¿Sale? Sí, lo tengo. Okay, muy bien. En la siguiente página, que es la página 28, tenemos otros casos u otros ejemplos. El ejemplo B dice, estos diagramas representan los conjuntos B y C. Luego dice, el conjunto B integrado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 positivos. El conjunto C es el que está formado por los elementos 2, 4, 6, 8. Números pares menores a 10. Bueno, si ustedes se fijan, ¿cuáles son los elementos comunes de B y C? ¿Cuáles son los elementos que se repiten o que aparecen en ambos conjuntos, mejor dicho? El 2 y 4. 2 y 4. Ok. Y si van a ver los diagramas, el 2 y el 4 aparecen
en la parte donde se unen ambos conjuntos una sola vez. No están repetidos, ¿se fijan? Sí. Sí. Ok. Bien, dice B unión con C, se lee unión de B y C. Define por extensión el conjunto B unión con C. Bueno, aquí nos están diciendo, nos están expresando o nos están haciendo, lo que quieren que observemos es que con cada uno de los elementos van haciendo su relación con los conjuntos. Por ejemplo, el 1 pertenece a B, pero no pertenece a C. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. Correcto. Luego, abajo, el 2 pertenece a B, pero, perdón, y también pertenece a C. Luego, el 3 pertenece a B, pero no pertenece a C. El 4 pertenece a B y a C. El 5 pertenece a B, pero no pertenece a C. Luego, el 6, el elemento 6, pertenece a C, pero no pertenece a B, ¿verdad? Correcto. No, Último, porque no el 8, están. ajá, pertenece a C, pero el 8 no pertenece a B. Entonces, No. Ok. la conclusión a la que llega ahí el material dice, el conjunto B unión con C está formado por, y ya nos dicen por cuáles elementos. Primero, elementos que pertenecen a B, pero no a C. Luego, elementos que pertenecen a C, pero no están en B. Y por último, elementos que pertenecen a ambos conjuntos, a B y C. Entonces, por eso aparecen ahí. Si se fijan en el diagrama, 1, 3, 5. Esos 3 pertenecen a B, Pero no hace. pero no a C. Luego, 6 y 8 pertenecen a C, C, pero no a Pero B. no a B. pero no a B. Y por Correcto. último, el 2 y el 4 es la unión entre esos dos conjuntos, 2 y 4, porque están en ambos. Sin B y C embargo, sí pertenece. la Ok. unión, el resultado de esta unión de B con C es todos los elementos que están, ¿sí? Que aparecen ya finalmente en el diagrama. Todos los elementos que pertenecen a los conjuntos, tanto los que no están en uno y en otro, y como son los comunes, pero sin repetir los comunes. ¿Sí? El 2 y el 4 aparecen. Se puede decir que es la intersección entre ellos. No porque, No. no porque si no estaríamos involucrando la otra operación. Porque si habláramos de intersección, la intersección, el resultado serían 2 y 4. 2 y 4. Cuatro, Nada pero no más. estamos. No, no, Exacto. Esa es la no. intersección entre los dos En conjuntos. estos conjuntos, sí. Si Pero hay la intersección- unión de B y C Pero la unión es son todos los elementos 1, 2, 3, 4, 6 y 5, 8. 6 y 8. Exacto. Esa es la Todos los unión. elementos. Sí, Así todos se unen. Todo. Ujú. Nada más sin repetir los elementos comunes. Aquí Así es es. pertenencia. Ujú, Es que pertenecen en ambos. ujú. Que pertenecen a ambos conjuntos. Podemos decirlo concluyendo, pero sin olvidar y que quede bien aclarado que no vamos a repetir elementos. ¿Sí? Porque si Ujú. decimos todos los elementos que pertenecen a ambos conjuntos, entonces a lo mejor caeríamos en el error de escribir 2 veces el 2 y el 4. ¿Verdad? Entonces, nada más aclarando eso, sin repetir los elementos comunes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa es la operación de unión ¿Norma? de conjuntos. ¿Qué norma? En el caso C o en el inciso C, dice, consideremos los No, es que recibí una conjuntos. llamada de este teléfono. ¿Quién está utilizando su teléfono? Porque si no nos está confundiendo aquí. Es que recibí una llamada, nomás no pude contestar y pues estoy devolviendo la llamada. Pero entonces fue equivocación. Bueno, Entonces, en el C dice, consideremos los una conjuntos. disculpa, El conjunto L Toma atención. pertenece a o es el conjunto formado por todas las letras del abecedario. O, si lo escribimos de otra manera, por comprensión es
los elementos X, tal que X es letra del abecedario. Y ahí están incluidas A, B, C, D, E, F, G, H, hasta la Z. A la Z. En la letra, en el conjunto V dice vocales o el conjunto de X, tal que X es una vocal. Si hacemos la unión de estos conjuntos, vemos que al unir ambos nos da el conjunto mayor o el conjunto que pudiéramos llamar U, universo. ¿Sí? Entonces dice, si hacemos la unión, como el conjunto V, que es de las vocales, está incluido Y la en L. el conjunto L, pues entonces la unión es el conjunto L, que viene siendo el que contiene al conjunto de las vocales. Ujú. También aparecía en la intersección este caso. ¿Sí? Dice, como V está incluido en L, estoy leyendo el recuadro, ¿eh? O V es un subconjunto de L, entonces unión de L con B es igual al conjunto L. Y ahí nos explica, la unión de un conjunto con un subconjunto suyo es el conjunto. Así es. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. L, el de las letras del abecedario, vamos a considerarlo como un conjunto universo. ¿Sí? Y la V, que es el conjunto de las vocales, vamos a considerarlo un subconjunto de ese conjunto. Entonces, al momento de unirlo, pues va a ser el conjunto mayor o el conjunto universo. ¿Sí? Porque la V o el conjunto V está incluido en ese conjunto de las letras del abecedario. ¿Sí? No hay ningún problema, ¿se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Bien. Sí, O sea, el universo es donde están incluidos todos. Y En la L. conjunto, esos son los menores. Vamos a llamarlos, por decirlos, nombrarlos de alguna manera. ¿Sí? Pero esos menores, hablando de manera teórica, en teoría de conjuntos, se llaman subconjuntos o conjuntos que están incluidos en. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de la galaxia Vía Láctea, por ejemplo. El conjunto G, o la L, Vía Láctea. Y luego hablamos del conjunto J, el conjunto de Júpiter. Por decirlo así, Júpiter es subconjunto de la galaxia, la de la Vía Láctea en galaxia. este caso. De la galaxia que conocemos. Ajá, entonces Correcto. si hacemos la unión de este conjunto, de estos conjuntos, pues sería, la unión sería la L, para decir que la L que representa a Láctea, ¿verdad? Sí. Ok, correcto. Entonces, cuando se une un conjunto mayor con un subconjunto de él, pues viene siendo la unión el conjunto mayor o conjunto universo. ¿Sí? Antes decían que existía un solo conjunto universo y que en ese conjunto estaban incluidas todas las cosas, todas. Pero después, al momento de ir haciendo operaciones, al ir calculando y al ir encontrando ciertas cosas, se empezó a ver entre los grandes matemáticos y los estudiosos de la teoría que pues no, o sea, no es posible porque aquí tan simple como lo que estamos leyendo. El abecedario es un conjunto universo Ujú. que contiene a las vocales. Claro que ya pensando en un universo, pues de todo lo que existe en la Tierra, así sean expresiones y todo eso, entonces sí estaría diciendo, oh, sí, pues es un solo conjunto universo, pero ya en la práctica ya no es posible entenderlo así. Porque si hablamos, por ejemplo, del reino animal, el conjunto A, reino animal, ok. Y el conjunto C, por ejemplo, el conjunto A o otro conjunto, y hablamos de las aves, pues entonces
El conjunto del reino, el conjunto reino animal, pues ese sería el conjunto universo, ¿verdad? Y el Sí. conjunto de las aves, pues sería un Un subconjunto, subconjunto. Conjunto. ¿verdad? Ok. Entonces vean cómo hay diversos tipos de conjuntos universo para poder en su momento entender el que un conjunto esté incluido en uno más grande, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Esto me hace recordar de una lectura en un libro de sexto, no me acuerdo si me quedé de sexto grado, que decía de las dos amibas amigas, decían que platicaban en el interior del cuerpo, en el estómago, en los intestinos de una persona y decía, allá afuera puede existir un universo más que lo que estamos aquí. Y así, y no seremos nosotros solamente una parte, y así decía la lectura. Y aquí pasa lo mismo. Quizá nosotros como seres que está sobre la tierra, pues sí seríamos un subconjunto en el universo, ¿verdad? Muy Y bien. todas, y todos los reinos, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todos esos serían subconjuntos del universo en su totalidad, ¿verdad? Sí, pero en este caso, la practicidad en la teoría de conjuntos en matemáticas ya se empezó a dar o a permitir, pues, que se pensara que hay diferentes conjuntos universos en los que están incluidos otros conjuntos, como es el caso que nos interesa en este ejercicio del inciso C. Y así podemos nosotros encontrar diferentes conjuntos mayores, por decirlo así. Bien, en la página 29 viene un caso particular de la unión de conjuntos que también lo vimos en la intersección de conjuntos. Dice, un caso especial de la unión de conjuntos es la unión de un conjunto cualquiera con el conjunto vacío. También hubo en la intersección. Dice, A es el conjunto de alumnos de quinto curso. Y acá está representada perdón, la A, bueno, representada la A en ese conjunto, en ese diagrama, que es alumnos de quinto curso. Y luego dice, unámoslo o hagamos la operación de unión con el conjunto vacío. A, unión con el conjunto vacío, pues entonces en este caso es A, el mismo conjunto. Si se fijan, Porque A no tiene elementos. porque A tiene sus elementos, pero el conjunto vacío no tiene. No tiene nada. Entonces, al momento de hacer la unión, pues nos va a quedar unión de esos, nada más los elementos de A. Los elementos de A. Ajá. Así es. Y cuando hablábamos de la intersección con un conjunto vacío era el conjunto vacío, porque no iba a haber elemento para intersectarlo. Pero en este caso en la unión es el conjunto que aparece que sí tiene sus elementos. ¿Sí? Si A es el conjunto de los elementos de quinto curso, al unirlo con un conjunto vacío, pues el resultado es A, que son los alumnos de quinto curso. Nada más porque esos son los que existen. ¿Sí? A ver, en qué operación que nosotros conocemos, al unir una cantidad con el cero nos da la misma cantidad? Hablando de las operaciones básicas que nosotros trabajamos. ¿Cuál es la operación que nos permite eso? De que cuando operamos una cantidad con el conjunto vacío que representamos con ¿qué? La suma. Con el cero, nos da el mismo número. Es la suma. La suma. Entonces, en la unión se da la operación, se da una característica de la operación de sumar que es la del cero, que es un elemento neutro, que al momento de sumar una cantidad con el cero nos da como resultado la misma cantidad. La misma cantidad. El mismo cardinal, la misma cantidad que estamos sumando con el cero va a aparecer como resultado. Entonces aquí, fíjense cómo se dan en estas operaciones de conjuntos, características o propiedades, mejor dicho, propiedades de las operaciones básicas que nosotros conocemos, ¿sí? Como por ejemplo,
hablábamos de la propiedad conmutativa, decía Raúl o Rafa, no me acuerdo quién era el que decía, el producto, el orden de los factores no altera el producto. Vean. Así es. Y lo vimos en la intersección que cuando cambiábamos el orden de los conjuntos y realizábamos la operación, no había problema porque daba el mismo resultado. Ujú. Sí. Entonces vean cómo ustedes mismos, nosotros mismos, no ustedes, nosotros aquí en el grupo, nos estamos dando cuenta que todo lo que nosotros trabajamos en nuestra vida cotidiana, en operaciones, no es más que proveniente de lo que estamos viendo ahorita, teoría de conjuntos. ¿Sí? Entonces, o sea, tiene su antecedente. Nada más que nosotros empezamos en la primaria trabajando las operaciones, las mecanizaciones, y cuando vamos al siguiente nivel o en nuestro tiempo, cuando nos fuimos al siguiente nivel, empezamos a ver este tipo de temas, ¿verdad? Y quienes nos metimos así de manera de lleno en matemáticas, empezamos a tener un poquito más de reflexión y decíamos, con razón ocurre esto cuando yo sumo, o con razón cuando yo multiplico, o con razón cuando yo divido, o cuando pongo este número aquí, eso tiene su base, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahorita. Aquí, por ejemplo, al unir un conjunto con un conjunto vacío, nos va a dar como resultado ese mismo conjunto. Entonces estamos viendo el elemento neutro de la suma, que es el 0. ¿Sí? Y que a lo mejor también puede ser un elemento neutro en la resta, al decir a 35 quítale 0, pues me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Pero más lo observamos generalmente en la suma. Entonces, fíjense cómo las operaciones básicas que nosotros manejamos cotidianamente, ¿sí? Cotidianamente tienen su antecedente. ¿Sí? Es importante porque lo estamos ahora checando y ya nos decimos, ay, con razón esto era así, con razón me decían, es que fíjate, y a veces poníamos nosotros una barrera tremenda entre matemáticas y nosotros. No, a mí no me hables de matemáticas, es mucha gente. No, olvídate, yo en matemáticas. Pero no es cierto, no es cierto. No es cierto porque decimos, es que yo no sé matemáticas. Claro que sabemos matemáticas, ¿verdad? En lo más cotidiano, ahí estamos con las matemáticas. Aunque aquí Simplemente pues contar. contar. Por ejemplo, yo empecé aquí con 2 alumnas, Maru y Marta, Rebeca Marta. Y ya ahorita ¿cuántos tenemos? ¿Ya cuántos somos? 5. 5. Empezamos con 2, entonces se unieron otros 2 conjuntos y ya tenemos 5, ¿verdad? Ya tenemos un cardinal que es el 5 que representa el número de personas que estamos trabajando ahorita. Es el universo. Del universo del grupo de matemáticas, pues estamos, Rafa es un subconjunto, Raúl es un subconjunto, María Eugenia es un subconjunto, Benito es un subconjunto, perdón, Rebeca Marta es un subconjunto, los que nos faltan, así, ¿verdad? E incluso si anotamos a 2 de nosotros, a 3 de ustedes, también son un subconjunto de este grupo de matemáticas 1. Entonces, vean cómo el grupo de matemáticas 1 es un conjunto universo. Y en lo cortito, ¿verdad? Entonces, en lo cortito tenemos esos ejemplos. Entonces, también así nosotros estamos. Cada uno representa una unidad del conjunto grande, en este caso el conjunto universo. Bien. Y en la página 29 nos están dando también un ejercicio de 4 casos en los que tenemos que realizar las operaciones de unión, en este caso la operación de unión. Es importante que los realicemos. De igual manera, yo les puedo proponer conjuntos, pero como les comentaba en otras ocasiones, si ustedes los generan, los crean, los escriben, con esos también pueden trabajar.
Ha habido compañeros que me han enviado casos de conjuntos y han hecho sus ejercicios y lo han practicado con lo que ellos proponen como conjuntos. Entonces, esto es aquí. Es importante, pues, la creatividad. Y en el caso de del ejercicio que viene, pues, fíjense, está señalado claramente qué conjuntos deben de unirse. Ahí dice A unión con B. Y si se fija, todo lo que está remarcado alrededor con rojo es la unión de esa operación de unión que de A con B. Luego, en el siguiente, vamos a hacer la unión de A con C. Y fíjense como todo lo que está en el conjunto remarcado con color rojo grueso es el resultado de la unión con C, A unión con C. Y así con todas las demás. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio que, como les digo, puede quedar y que ustedes pueden ir realizando con sus propios conjuntos o con una propuesta, ¿verdad? Que se pudiera enviar en el transcurso de la semana para que se trabaje y se practique. ¿Sí? Ok. Bien, lo vamos a dejar aquí ahorita para continuar con la información que tenemos en este caso, en este material. En la página 30, que es el que viene marcado con el número 6, dice, propiedades de la unión de conjuntos. Si ustedes ya lo checaron, a lo mejor en algún caso nos vamos a encontrar con algún errorcito, pero vamos a ver si lo localizamos. Veamos el primer caso. Dice, sean los conjuntos R, 2, 4, 6, 8, sus elementos, y S, 4, 8, 12, 16, sus elementos. ¿Qué elementos forman RUS o R unión con S? 4. ¿Cuál sería la unión? Pues la que ya la cuatro. tenemos. 4 y 8. 4 y Ya 8. 4 y 8 serían los 16. comunes. No se me 4 y 8. confundan, ¿eh? No se A me ver, a ver. confundan. Son los comunes. Estamos hablando de la unión de conjuntos, ¿eh? No Ah, estamos ok. hablando de Entonces, intersección. El 4 y el 8. Bueno, el 4 y el 8 Es la pertenecen unión. a ambos. Pertenecen a ambos. Es donde al momento de juntar los diagramas se ven que son comunes. Es la unión. Ajá. Pero en sí el resultado es 2, todos 4, los 6, 8, elementos 12, 16. todo. menos los conjuntos comunes repetidos, y no nada más Así es. escritos una sola vez. Si se fijan, Así es. ¿cuál es el cardinal del conjunto R? 2, 3. 6. ¿Cuál es El el cuatro. cardinal? 4. 4. ¿Cuál es el cardinal del conjunto S? 4. 8. 4. 4. Si juntamos son 8. Pero como hay dos Sí. elementos repetidos, esos los quitamos para nada El más. cardinal es 6. Ándele, se formaría un cardinal, un conjunto con cardinal 6, que vienen siendo 2, 4, 6, 8, 12 y 16, los elementos del resultado. ¿Sí? Afirmativo. Ok, porque, A ver, porque otra vez, por favor, otra vez, Ujú. para entender. Sí, por favor. Sí. A ver, les preguntaba, el cardinal del conjunto R es 4. Son 4 elementos. Acuérdense que el cardinal es el número que representa la cantidad de elementos que tienen los conjuntos. En este caso, el conjunto R tiene 4 elementos. Su cardinal es 4. ¿De acuerdo? Ajá. Okay. En el caso del conjunto S, su cardinal también es 4 porque tiene 4 elementos. Si juntamos es 8. Pero Correcto. como en la unión no tenemos que repetir conjuntos, perdón, no tenemos que repetir elementos, Elementos. entonces por lo tanto, cancelaríamos 2 y nos quedarían 6 elementos en el resultado de la unión de ambos conjuntos. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Bien. Y enseguida nos dice, si se hace otra vez la unión, pero ahora colocando S en primer término y R en segundo, ¿cambiaría la unión? No. No. ¿Cómo dicen eso?
No le Dice, entendí la pregunta. enseguidita dice, abajito de donde dice qué elementos forman R unión con S, dice, si se hace otra vez la unión, pero ahora colocando S primero o en primer término y R en segundo término, ¿cambiaría el resultado de esa unión? No, No, No. seguro ¿Serían no. los mismos elementos tanto R unión con S como S unión con R? ¿Serían los mismos elementos? Sí, ¿verdad? Son los Sí. mismos. Ok, porque entonces, la unión es una operación matemática que es la suma y la suma es conmutativa. bueno, entonces aquí está. Dice, así se demuestra que la unión de conjuntos es una operación conmutativa. El O sea orden de que los factores. en este caso el orden de los sumandos, porque es una suma, No porque el altera el resultado. factores es el de la multiplicación. En este caso, vamos a decir que es la suma, decimos, si así lo vamos a manejar, es el orden de los sumandos. No altera el total. Porque acuérdense que nos aprendimos los resultados, elementos y resultados de las operaciones. En la suma es sumandos y el resultado se llama total. En la multiplicación es factores o multiplicando y multiplicador y el resultado es producto. ¿Sí? Y en la división también tiene su nombre los elementos y en la resta también. Todo eso tiene su razón de ser, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo que en este caso, hablando de la unión de conjuntos, no importa el orden que tengan los conjuntos, porque al final de cuentas la unión va a ser la misma. Por lo tanto, vale o es válida la propiedad conmutativa en la operación de unión de conjuntos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Se Sí. tardaron en contestarme. Me Sí, dejan es solo. que sí, sí está un poquito más de pensarle. Es Pero que es lo sí, sí, mismo ahí que voy, ahí dijimos va. en la Ahí intersección. va. También en la intersección vale la propiedad conmutativa. En la intersección. Porque la intersección va a ser los mismos elementos. Acuérdense que lo vimos. 4 y 8. En este caso, la unión acuérdense que son todos los elementos sin repetir los comunes. ¿De acuerdo? La unión. Por eso aparecen más elementos en el resultado. Si nosotros anotamos si nosotros anotamos el resultado, porque hay que escribirlo, y decimos R, nada más tomando en consideración, bueno, los dos, así como está, R unión con S, que se dice que es igual a S unión con R, si escribimos el resultado, tenemos que abrir nuestras llaves y vamos a escribir. Es 2,4,6,8,12,16. Ese sería el conjunto resultado de la unión de los conjuntos que estamos trabajando. ¿Sí? Afirmativo. Entonces, recuerden, como es una operación, tenemos que escribir el resultado, así como lo trabajamos con la intersección. ¿De acuerdo? Es importante eso, hay que escribir el resultado. Lo pueden hacer en sus hojitas aquí mismo, en el material, no importa si lo rayan, no es problema. Utilicen su lápiz para si ya después quieren borrar, borren, no hay problema. Entonces, si yo escribo R unión con S igual S unión con R, entonces el conjunto unión de estos dos conjuntos es 2, 4, 6, 8, 12 y 16. ¿Sí? Sí, sí. Ok, Ok. muy bien. ¿Alguna pregunta? Algo que por ahí se me quede todavía en duda, con toda confianza, porque ya luego viene una gráfica para lo de la asociativa, a ver si también la propiedad asociativa es válida para la unión de conjuntos. En este caso apenas es la propiedad conmutativa, ¿eh? Como nos dicen sus compañeros, el orden no altera el El resultado. producto. ¿Vale? Entonces,
podemos escribir nuestros conjuntos primero el que queramos, pero la unión va a ser igual, el resultado va a ser el mismo. No va a haber ningún problema. Ok. Entonces aquí nos habla sobre, en la siguiente caso, utiliza más que nada las figuritas, rayas, puntos, con la intención de ejemplificar, a ver si es posible, que pueda ser válida la propiedad asociativa en el caso de la unión de unión de conjuntos. ¿Sí? Dice, observa los diagramas de los conjuntos MNL. Las zonas rayadas corresponden a la operación, paréntesis, M unión con N, cerramos paréntesis, y luego unión con L. Y ya acá nos ponen la simbología, los puntitos y las rayitas, dice. Los puntitos representan el conjunto M unión con N. Ahí están. Y luego, las rayitas representan el conjunto M unión con N y unión con L. Vean cómo al término de haber hecho primero lo del paréntesis y luego uniéndolo con la que está afuera, es toda el área que está marcada con líneas azules. ¿De acuerdo? Toda el área que me está señalada con líneas azules. No se fijen en los puntitos cuando ya vamos a la última parte. ¿De acuerdo? Luego nos dice, vamos a calcular ahora de otra manera. M unión con el resultado de N unión con L, lo que está dentro del paréntesis. Se fijan, estamos asociando. Primero hacemos la unión de M con N y luego con L. Y acá M unión y primero hacemos la unión de N con L. Se asocian de diferente manera. ¿Sí? Bien. Y ya acá la vueltita en la página 31, otra vez con la misma simbología de puntitos, pero con otras rayas de otro color, nos dan el resultado. Dice, vean cómo el área señalada con los puntitos representa la unión de N con L. Y toda el área señalada con líneas o con rayas rojas representa la unión de los tres conjuntos. Y luego nos pregunta, la zona rayada en rojo, vean nada más las rayas en rojo, y la rayada en azul, ¿son iguales? Vean aquí y regrésense a la 29. Todo lo rayado con rojo y todo lo rayado con azul, ¿son iguales? Sí, son ¿Es iguales. igual? Son iguales. Representa la unión de los tres conjuntos, tanto las que está señalada con raya azul como la que está señalada con raya roja. Son iguales. Es la unión de los tres conjuntos. Son iguales. ¿Sí? Sí, son iguales. O sea, Así es. vean cómo todo lo que está, no se fijen en lo que está punteado, sino en todas las líneas rojas, todo lo que están señalando. Es ¿Se que las fijan? líneas son las comunes. Están Las en líneas, sí, están en los tres. En los tres. conjuntos, en los Conjuntos, tres sí. diagramas. Vea cómo en el primer caso los puntitos no señalan los tres, nada más señalan dos partes, dos conjuntos. Sí, Y lo mismo lo en el señalan otro. en M y en N. Ajá. Pero las rayas del color azul señala todos Todos los tres los conjuntos. tres conjuntos. Y Exactamente. las rojas también señalan los tres conjuntos. Por eso la pregunta. ¿La zona rayada en rojo y la rayada en azul son iguales? Las rojas y las azules son iguales. Nos marca todo lo que representa la unión. Sí, ¿verdad? Entonces dice, en los dos casos hemos obtenido el mismo conjunto unión. Por lo tanto, y luego ya nos dicen la primera expresión, el primer miembro, la primera parte de la expresión que hay aquí es igual a la segunda parte. O sea, M dentro de paréntesis, M unión con N
y luego con unión con L. Luego M unión con la unión de N con L. Así se demuestra que la intersección de conjunto es una operación asociativa. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Muy bien. ¿No hay error ahí? No. No. No, Rafa, no hay. Raúl, No, no, no hay. ¿no? No hay. Todo está bien entonces. Ok. Así Afirmativo. es, Vean, maestro. vean cómo aparece otra vez la palabra intersección donde no tendría que aparecer. ¿Qué palabra tendría que usarse ahí? Unión. Unión, ¿verdad? Entonces, pueden marcarle ahí, ponerle una línea y escribir abajito, unión. Así se demuestra que la unión de conjuntos es una operación asociativa. Es que como que agarraron, marcaron y pegaron, pero no le cambiaron la palabra intersección. Ahí tiene que ir la palabra unión, Así porque es. estamos trabajando con la operación de unión de conjuntos. Ese es el errorcito que hay en ese renglón. ¿Ya lo corrigieron? Ya. Ok. Entonces, ya ven cómo ya llevamos dos propiedades, la asociativa y la conmutativa, válidas para la unión de conjuntos. ¿Sí? Podemos asociar, juntar elementos y vamos haciendo primero lo que existe dentro de los paréntesis. ¿Sí? Lo que nos está señalando los paréntesis. Bien. Es como cuando ya les había comentado que nos ponen de repente 5 más 8 paréntesis menos 2. Y luego y luego aparecen otras operaciones. Tenemos que ir haciendo primero todo lo que hay dentro de los paréntesis. Como dicen, despejar primero los paréntesis Ándele, ajá. Ir simplificando la operación, y ¿verdad? simplificándola. Ajá. Ir simplificando para nomás trabajar al final con los puros resultados y que no se nos complique la existencia, ¿verdad? Ok, entonces ya llevamos que esas dos propiedades son válidas para la unión de conjuntos. En la página 31, ahí mismo dice, en el C, sea el conjunto de Eh, formado, sí, dígame Raúl, dígalo, léalo. Sea el conjunto D igual al conjunto X, tal que X es ficha azul pequeña. Ok. ¿Qué Si más? hacemos la Síguele, unión sigue. si hacemos la unión de este conjunto consigo mismo, podemos concluir que D unión con D es igual al conjunto formado por Fichas azules pequeñas, fichas azules que viene siendo el mismo conjunto que de, vienen siendo el mismo conjunto, así es. ¿verdad? O sea que si hacemos la unión de un conjunto consigo mismo, pues el resultado va a ser el mismo conjunto. Sí, no es el doble, es el mismo No, elemento. es el mismo conjunto, Así es, el mismo ¿verdad? conjunto. Porque los elementos de ese conjunto son nada más esos 4 Y son azules. y son las fichas azules pequeñas. Y si son esas 4, nada más esas 4 va a ser la unión. Su cardinal va a seguir siendo 4. ¿Sí? No es lo mismo a que Son estamos 4 hablando. elementos. Sí, no es lo mismo a lo que vimos con el conjunto vacío. No, no, no. Aquí no estamos hablando de un conjunto vacío. Aquí estamos diciendo que si hacemos la unión de un conjunto con su mismo conjunto, con él mismo, es el resultado. La unión es el conjunto, vamos a decir, original, por decir. Sí. El mismo conjunto que estamos uniendo con él mismo. Entonces, de unión consigo mismo es igual a ficha azul pequeña. Y si son nada más 4, bueno, pues esas 4 fichas azules es el resultado de la unión, que viene siendo el mismo conjunto. En este caso, señalado con la letra D. Bien. Pero maestro, a Sí, final de dígame. cuentas, ahí serían dos conjuntos. Ujú. Pero acuérdese
que no vamos a repetir elementos comunes. De acuerdo, pero de todos modos serían dos conjuntos. Sí, porque sería, pero es el mismo. Pero es el mismo. Es el mismo conjunto. No hay otro conjunto señalado con otra letra que tenga otros elementos, sino es el mismo conjunto. O sea, se está repitiendo el conjunto. Es el mismo. Ok, mismo conjunto. Sí, es el mismo conjunto. Pero no se repiten los elementos. Exactamente, porque si hacemos la unión de D con D y si decimos, pero es que eso es el otro conjunto, sí, pero no podemos dibujar dos rectángulos azules, dos círculos azules, dos triángulos azules, dos cuadrados azules. Acuérdense que la condición es sin repetir los elementos comunes. Por eso, nada más el conjunto que resulta de la unión de D con el mismo conjunto D es rectángulo azul, círculo azul, triángulo azul, cuadrado azul, pequeño. Es el mismo conjunto D. ¿Verdad? Es como decir, no repetir los dos veces las figuras. Exacto. O los elementos, simple y Son los sencillamente. elementos, pues, en este caso figuras. No repetirlos. Ok. Entonces, ya nos manejan el recuadro propiedades de la unión. Dice que vale la propiedad conmutativa para la unión de conjuntos, vale la propiedad asociativa para la unión de conjuntos y luego tiene sus propias características. Dice, la unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. Ahí está, lo que estábamos viendo ahorita. Y existencia del neutro, que viene siendo, si yo quiero unir un conjunto con el conjunto vacío, me va a dar el mismo conjunto inicial. Porque no va a haber con quién unirlo. ¿Sí? Estas últimas se parecen, pero como dice, son ¿qué? Lo mismo pero más barato. ¿Ah? No, sino que, ¿por qué? Porque en este caso, en la anterior de A unión con A, es no repetir elementos comunes. Y acá es la unión de un conjunto con el elemento neutro o con el cero, vamos, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, fíjense, tiene esas 4 características o propiedades de la unión. Acepta la propiedad conmutativa, acepta la propiedad asociativa y tiene estas 2 otras propiedades ahí. Bien. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No. Algo que se nos haya quedado pendiente, que de repente se nos haya quedado de duda, o bien la Maestro, resolvemos eso o es la hacemos como más verdad grande. de fe. ¿Perdón? Eso es como verdad de fe. Lo de la unión de un conjunto consigo mismo es el mismo conjunto. Les explico por qué desde mi punto de vista. Sí. Es como si hubiera una Rebeca y otra Rebeca. Exactamente igual. No vamos a repetir nada. Así es. Pero tienen que existir 2 Rebecas de cualquier forma. Bueno. Entonces, por eso digo, es como verdad de fe porque a final de cuentas son 2 conjuntos. Hagan de cuenta que usted se está viendo en un espejo. Y si usted quiere hacer la unión de la figura que ve en el espejo y usted la original, pues va a ser nada más usted porque pues no hay otra Rebeca aquí. Exacto, no existe otro conjunto. En este caso, no hay otro conjunto en el cual vayamos a unirlo porque al momento de querer hacer la operación de unión conmigo mismo, voy a seguir siendo yo. O en este caso, el conjunto que usted quiere unir con el mismo conjunto, pues va a ser él mismo, porque no puede anotar con elementos repetidos. Aunque aparezca 2 veces la letra, así como aparece la D y la D, de todas maneras va a seguir siendo ese mismo conjunto. ¿Sí? Pues sí, a lo mejor dice usted, es un acto de fe. ¿Ah? Es cierto, lo vamos a aceptar, porque al fin de cuentas, concluimos de que dentro de las condicionantes es
no repetir elementos que sean comunes. Así es. Porque entonces tendríamos que anotar 2 y luego rectángulo azul, coma, 2 triángulo azul. Pues no, Sí. ¿verdad? ¿Para qué si es un solo elemento igual al otro? Ajá. ¿Sí? ok. La igualdad entre ellos. ¿Sí? Muy bien. Y- Ok, entonces, a ver, pregunta. ¿Van ustedes a realizar el ejercicio de la página 29 con alguna propuesta que ustedes tengan de sus conjuntos o gustan que yo elabore la propuesta, se las envío para Una y trabajar en una. esa? Una y ¿Mande? una. Una y una. Ah, ok. Ustedes hacen, bueno, ¿quién dice Maru, María Eugenia? Sí. Ok. Pues mande como opción el que no quiera ingeniárselas, pues que use la opción que usted nos mande. Y el Ok. que quiera poner una versión personal, pues que la Puede prepare y la hacerlo. mande. Sí, o sea, al Sí, fin de sí. cuentas, los ejercicios ya están señalados ahí, lo que debe de hacerse en cada caso. El Sí. ejercicio dice que el primer caso es A unión con B, el segundo es A unión con C, el tercero es C unión con B y los 3 elementos. No, aquí, por ejemplo, en A unión con B, B unión con C, ya va a ser a criterio si quieren utilizar la propiedad asociativa o hacerlo directo, ¿sí? Como ustedes lo consideren. Entonces Y nada con más va a sus, ser a mandarle sobre el ejercicio de la página 29. nada más, sí es. Nada. Ok, Y perfecto. usted igual, si ustedes hacen el primero y el segundo caso, envíenmelo. Si dice, maestro, es que en los otros ya no me confundí, no importa. El chiste es que se practique Muy con bien. algo, o con uno, con 2 ejercicios, si se pueden hacer los 4, excelente. Muy ¿De bien. acuerdo? Y yo Muy les bien. mando la propuesta más tardar el sábado para que la revisen y ya Ok. ustedes decidan, ¿no? Si con sus casos, con sus conjuntos o con la propuesta que yo les haga. ¿De acuerdo? De De acuerdo. acuerdo, Muy bien, maestro. Muy maestro, bien. muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Que descansen. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, maestro. Mandé ya les anoté asistencia,